No, vale, vamos a desgranar esto, porque hoy viajamos nada menos que al año 1829. Tenemos entre manos un documento verdaderamente excepcional para nuestra inmersión de hoy. Sí, es un viaje en el tiempo fascinante. Totalmente. Y el propósito está muy claro. Queremos explorar a fondo la juventud, esos años formativos tan caóticos, de una de las mentes más brillantes de la historia. Nos vamos a basar en la biografía La vida de Benjamin Franklin, que escribió M. L. Weems. Exacto, el texto de Weems. Y lo fascinante de esto es cómo este libro nos arranca de golpe esa imagen tan icónica, ya sabes, la del estadista de pelo blanco que sale en los billetes de $100. Esa imagen de señor venerable e intocable, claro. Eso es. Nos muestra la semilla cruda del genio. Nos lleva a los orígenes, empezando por algo tan básico como su propio apellido. Según relata Weems, el término Franklin proviene de los francos y en la vieja Inglaterra se usaba para referirse a un caballero o, de una manera más de calle, digamos, a un tipo listo o un hombre libre. Un tipo listo, fíjate. Y parece que esa agudeza mental venía de serie en la familia, ¿eh? Porque hablamos de un linaje de herreros, 300 años forjando metal, pero que al mismo tiempo valoraban un montón la lectura, el intelecto y sobre todo un sentido del humor afiladísimo. Era casi su mecanismo de supervivencia. Desde luego. Una herramienta vital en aquella época. Y sobre ese ingenio familiar, leí en los apuntes una historia sobre su abuelo que me dejó impresionado. Esto fue en la época de María Tudor, la famosa María la Sanguinaria. Uf, una época terrible para ser protestante. Ya te digo. La anécdota de cómo escondían la Biblia familiar es que parece sacada de una novela de espías. Cómo funcionaba exactamente ese sistema que montaron en casa para evadir a los inquisidores. Bueno, para no perder su Biblia y de paso no perder la cabeza. Que no es poco. Literalmente. Ató el libro abierto con unas cuerdas justo debajo de la tapa de un taburete. Espera, debajo de un asiento cualquiera. Eso es. Cuando la familia quería leer, simplemente le daban la vuelta a la tapa sobre las rodillas y siempre tenían a uno de los niños vigilando en la puerta de la calle. Claro, el sistema de alarma temprano. Exacto. Si el niño avisaba de que venía un inquisidor o un soldado, le daban la vuelta a la tapa del taburete y listo. De repente, solo era un mueble común y corriente en medio del salón. Escondían la evidencia a simple vista. Madre mía, qué nivel de sangre fría hay que tener para hacer eso con los soldados en la puerta. Y por lo visto, esa audacia no era solo cosa del abuelo. El texto menciona a una tía de Franklin en Coventry que, llevó el arte del engaño a un nivel completamente distinto. Y nada menos que con un sacerdote. Sí, la historia de la tía es tremenda. Ella regentaba una posada. Un día se aloja allí un sacerdote inquisidor llamado Asquith, y el hombre se pone a alardear ante el alcalde de la ciudad de que llevaba en su caja una comisión real, firmada y sellada para perseguir y ejecutar a los herejes de toda esa zona. Y la tía escuchando todo esto, claro. Exactamente. Ella, que en secreto compartía la fe protestante, no entró en pánico para nada. Esperó tranquilamente el momento oportuno en que la caja quedó desatendida. La abrió, sacó el documento real y lo sustituyó por una simple baraja de cartas. No me lo puedo creer. Tal cual, una baraja envuelta en el mismo papel. Y cuando el sacerdote llegó a su destino final, convocó al consejo y abrió la caja con toda la solemnidad del mundo para leer sus órdenes. Y lo único que apareció allí fue la carta de la sota de Tréboles. Es que me imagino la cara de todos los presentes. Es el troleo definitivo del siglo XVI. Absolutamente. Y lo mejor es que poco después la reina murió, las persecuciones cesaron y la tía pudo confesar la broma públicamente. Se convirtió en una especie de heroína local en Coventry. No me extraña. De hecho, el autor entrelaza este ambiente de Coventry con una anécdota anterior de la reina Isabel. Al parecer, la reina pasó por allí, escuchó un discurso tremendamente pomposo del alcalde y le respondió sin inmutarse: «Señor, qué tontos sois». Qué cortante. Totalmente. Pero todo este trasfondo es vital porque sirve para ilustrar de dónde venía Benjamin Franklin, una familia de clase trabajadora que usaba la ironía, la inteligencia y el sentido práctico como espada y escudo frente al poder. Y en ese ambiente tan peculiar es donde crece el pequeño Ben. Pero claro, el primer gran conflicto no tarda en llegar. Resulta que el chico odiaba con toda su alma el negocio familiar. Su padre, Josías, se dedicaba a fabricar velas y jabón. Un trabajo durísimo y muy desagradable. Ya ves, Franklin no soportaba pasarse los días cortando mechas y oliendo a sebo derretido.
Llegó a un punto de saturación tal que consideró seriamente fugarse de casa para hacerse marinero. Una idea terrible en aquella época para un niño. Pues sí, y ahí es donde el padre Josías interviene con una estrategia de contención que me parece muy inteligente. Sí, Josías fue muy astuto. Se da cuenta de que si lo obliga a seguir haciendo velas, lo único que va a conseguir es empujarlo al mar. Y el mar, entonces, era casi una sentencia de muerte, o al menos de miseria absoluta. Claro, no había futuro ahí. Pero el padre observa algo clave. Ve que la verdadera pasión de su hijo es la lectura. El chico devora cualquier libro que cae en sus manos. Así que toma una decisión ejecutiva. Lo saca de las ollas de jabón hirviendo y lo coloca como aprendiz en la imprenta de su hermano mayor, James. Menudo cambio de escenario. Radical. Rodeado de letras, moldes de plomo y papel, el joven Franklin encuentra, digamos, su verdadero laboratorio personal. Aunque bueno, hay que decir que sus primeros experimentos en ese laboratorio de letras no fueron precisamente obras maestras, ¿verdad? Empezó a escribir baladas callejeras, poesía, por decirlo suavemente, bastante cuestionable para venderla por la ciudad. Escribía una poesía terrible. Las cosas como son. Compuso cosas como La tragedia del faro y canciones de marineros sobre la captura del pirata Barba Negra. Temas muy sensacionalistas. Exacto. Su hermano James, que tenía un agudo sentido comercial, vio que el drama vendía. Así que imprimió los poemas y mandó a Ben a pregonarlos por las calles de Boston gritando «¡Poesía de primera!». Y la gente los compraba a montones. Y claro, a un adolescente le das ese éxito comercial y se le sube a la cabeza al instante. Inmediatamente. Se creyó un gran autor. Hasta que el padre vuelve a intervenir para bajarle los humos con una crítica literaria devastadora. Le dice directamente a la cara que sus poemas son basura. Qué dureza, pero necesaria. Sí. El texto de Wims señala que esa bofetada de realidad lo salvó de convertirse en un mal poeta de por vida y lo empujó hacia la prosa. Y buscando precisamente mejorar esa prosa y su capacidad de debatir, Franklin descubre algo en un viejo libro de gramática. Y ojo, esto me parece una de las herramientas más valiosas que podemos extraer hoy para quienes nos escuchan. ¿Te refieres al método socrático? Claro. Eso es. Fíjate en el impacto que tiene esto incluso para la comunicación moderna. Franklin se dio cuenta de que usar un lenguaje dogmático, decir palabras como ciertamente, indudablemente o estás completamente equivocado, levantaba muros de forma instantánea. Es que genera un rechazo emocional inmediato, no fomenta el debate intelectual, fomenta la defensiva. Exactamente. Así que decidió reprogramar su forma de hablar. Empezó a utilizar expresiones como me imagino, supongo o podría ser que tal cosa. Al fingir cierta humildad y hacer preguntas desde la curiosidad en lugar de lanzar verdades absolutas, lograba que sus oponentes bajaran la guardia. Y muchas veces los llevaba a contradecirse a sí mismos sin que se dieran ni cuenta. Es como el manual definitivo de relaciones públicas, descubierto por un adolescente en el siglo XVIII. Y la verdad es que puso a prueba ese talento analítico constantemente. Por ejemplo, el debate que tuvo con su amigo Collins sobre la educación de las mujeres. Collins sostenía la postura clásica de la época, argumentando que las mujeres no tenían la capacidad natural para las ciencias complejas. ¿Cómo logró Franklin desmontar un argumento tan arraigado? Pues le dio la vuelta de una forma magistral, utilizando a la figura que representaba la absoluta cúspide del intelecto masculino en ese momento, que era Sir Isaac Newton. Claro, el genio intocable. Eso es, Franklin argumentó que la genialidad abstracta no garantiza en absoluto el sentido común para la vida diaria, independientemente del género de la persona. Y para probarlo, le recordó a Collins un par de anécdotas muy cómicas sobre las legendarias distracciones de Newton. Sí, las leí. Son buenísimas. Por ejemplo, cómo el gran científico casi se quema vivo frente a su propia chimenea, simplemente porque estaba tan absorto en sus pensamientos matemáticos que no se le ocurrió algo tan básico como echar la silla hacia atrás. Es que es una imagen muy cómica. Y hay otra peor. Una vez, durante un intento de cortejo romántico, Newton tomó distraídamente el dedo de la dama con la que estaba y lo usó, literalmente, como tapón para presionar el tabaco encendido de su pipa. Madre mía, la pobre mujer. Imagínate. Franklin usó este humor tan visual para destrozar la idea de la superioridad intelectual inherente a los hombres. Demostró que el intelecto es algo que se cultiva, no algo determinado por nacer con un género u otro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esa misma lógica implacable no solo la usaba para ganar debates con sus amigos, sino para, digamos, hackear su propia vida.
especialmente en el terreno económico. Franklin lee a un autor llamado Tryon y de repente decide hacerse vegetariano. Pero ojo, que esto no era un despertar espiritual o animalista, era pura matemática financiera. Exactamente. Era una optimización extrema de sus recursos. Franklin negocia directamente con su hermano James. Le dice que le pague en efectivo la mitad del dinero que costaba su pensión, alimentándose, prometiendo que él mismo se encargaría de buscar y preparar su propia comida. Un trato que al hermano le sonaría genial. Ahorraba dinero. Claro. Y Franklin, al alimentarse únicamente de patatas cocidas, arroz o un poco de pan con pasas, lograba vivir con poquísimo. Empezó a ahorrar unos $10 al año. Que en aquella época para un chaval aprendiz era una fortuna. Una fortuna absoluta. Y todo ese dinero extra iba directamente destinado a comprar más y más libros. Además, había un beneficio oculto. Ganaba 1 hora al día. Mientras los demás impresores se iban a comer guisos pesados y luego se quedaban adormilados y pesados, él comía su arroz en 10 minutos. Y a seguir estudiando. Usaba todo el resto del tiempo de descanso para estudiar a solas y en silencio en la imprenta. Es una disciplina de hierro. Aunque, bueno, esa disciplina también tenía sus fisuras cómicas, que somos humanos. La racionalización siempre encuentra un atajo cuando hay hambre de por medio. Totalmente. Wims relata el fin de este estricto vegetarianismo de una forma muy simpática. Resulta que durante un viaje por mar, los marineros pescaron bacalao fresco y lo pusieron a freír ahí mismo en la cubierta. Claro, imagínate el olor. Franklin llevaba meses a base de arroz hervido y agua. Sintió que el olor a pescado frito lo volvía loco, así que su cerebro empezó a buscar desesperadamente una excusa lógica para romper su voto vegetariano. A ver cómo justifica esto. Pues observó que al limpiar los bacalaos grandes, los marineros sacaban peces más pequeños de sus estómagos. Su mente analítica hizo un salto lógico impecable en ese instante y pensó, si los peces se comen entre sí por su propia naturaleza, el hombre tiene todo el derecho natural de comer peces. Es la justificación instantánea perfecta. Y con esa gran conclusión filosófica, se sentó y se comió un buen plato de bacalao frito. Es un detalle que nos muestra a un Franklin profundamente humano buscando excusas como haríamos cualquiera. Desde luego. Pero volviendo a la línea principal de su historia, el ambiente en la imprenta con su hermano James se vuelve cada vez más asfixiante. James era un jefe tiránico y, según relatan, a veces llegaba al abuso físico. Así que Franklin, con 17 años, sin dinero y sin tener el permiso legal para romper su contrato de aprendizaje, toma una decisión drástica, huye en secreto y se convierte en un fugitivo de la ley. Y ese viaje es verdaderamente brutal, no tiene nada que ver con la gloria o el romanticismo de los libros de historia. Se embarca a escondidas y se enfrenta a un periplo lleno de peligros constantes, primero hacia Nueva York y luego bajando hacia Filadelfia. Sí, hubo un momento muy crítico en el mar, ¿no? Mucho. Durante una tormenta violentísima cruzando la bahía, un pasajero holandés que iba completamente borracho cae por la borda. En medio del caos absoluto, de las olas y el viento, Franklin logra agarrarlo por el pelo justo antes de que se hunda definitivamente. Le salva la vida a riesgo de perder la suya propia. Es de película. Y después de eso, las cosas no mejoran mágicamente. Tiene que caminar 50 millas a pie bajo una lluvia torrencial, empapado hasta los huesos, y va caminando dudando de su propia decisión y sintiendo el peso aplastante de estar completamente solo en el mundo. Pero en medio de toda esa crudeza, también es donde encuentra la amabilidad desinteresada de los desconocidos. Llega a una taberna en Burlington, absolutamente exhausto, y una anciana se apiada de él. Lo acoge, le da comida caliente, probablemente algo de carne asada. Le ofrece alojamiento sin cobrarle ni un penique. Y además, le da buenos consejos sobre cómo establecerse. Si conectamos esto con la perspectiva general de su vida, esos momentos de vulnerabilidad extrema son la clave para entender su futura filantropía. Franklin experimenta en primera persona lo que es la red de apoyo informal de la comunidad, que en este caso concreto era la comunidad cuáquera. Claro, aprende lo que es necesitar ayuda y recibirla. Nunca olvidó lo que significa no tener nada y depender de la pura compasión de alguien que en realidad no te debe nada. Y todo este cúmulo de penurias culmina en la famosísima escena de su llegada a Filadelfia.
Una escena icónica donde las haya. Llega a la ciudad con la ropa arrugada, sucia del viaje. A pesar de haber ayudado a remar toda la noche en el río, le da sus últimos cobres de los barqueros. Solo por orgullo, para que no piensen que es un mendigo que no puede pagar. Un detalle de pura dignidad adolescente. Luego entra a una panadería, pide 3 peniques de pan y le dan 3 hogazas gigantescas que ni de broma le caben en los bolsillos. Así que se pone un pan bajo cada brazo y va comiéndose el tercero mientras camina por la calle principal. Y por esas casualidades de la vida, pasa justo frente a la casa de Deborah Reed. Que años después sería su esposa, fíjate. Exacto. Ella lo ve pasar desde la puerta de su casa y se echa a reír a carcajadas, porque claro, le parece el chico más desgarbado, torpe y ridículo que ha visto en su vida. Desde luego una primera impresión para el recuerdo. Y ese día larguísimo termina con él entrando en un centro de reuniones de los Quakers. Simplemente buscaba un lugar tranquilo donde sentarse. Estaba tan agotado que se queda profundamente dormido en medio de la congregación, que estaba en silencio. Qué vergüenza debió pasar al despertar. Bueno, una mujer lo despertó con mucha dulzura cuando terminó el encuentro, pero es el retrato perfecto de la fragilidad absoluta antes de empezar su reconstrucción personal. Y hablando de reconstrucción, antes de que llegara a tener una vida estable, todavía tuvo que enfrentarse a figuras de autoridad muy engañosas y a amistades verdaderamente tóxicas. Pero hay una parada clave antes de llegar a eso. Durante su viaje inicial pasa por Nueva York y tiene un encuentro fascinante con el gobernador Burnett. Burnett estaba asombrado por el nivel intelectual de este chico, que al fin y al cabo era un fugitivo andrajoso. Ese encuentro en Nueva York es fundamental en su biografía. El gobernador Burnett simplemente no podía creer que un joven que había crecido fabricando velas hubiera asimilado un texto tan complejo como el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke con solo 13 años. Es que no encajaba en los esquemas de la época. Para nada. Mantuvieron un debate largo donde Franklin expuso ideas increíblemente subversivas para alguien de su edad. Por ejemplo, lanzó una crítica feroz contra el sistema educativo tradicional, ese que obligaba a los jóvenes a pasar años y años aprendiendo lenguas muertas como el latín y el griego. Un tema que sigue generando debate hoy en día, ojo. El argumento de Franklin era de una practicidad cortante. Decía que la vida es demasiado corta y hay demasiados problemas reales en el mundo que resolver como para desperdiciar años en idiomas que ya nadie habla. Su postura era clara. Memorizar declinaciones en latín no construye puentes, ni mejora la agricultura, ni cura enfermedades. Una visión hiperpragmática. Y no se detuvo ahí con la educación, también arremetió contra los grandes clásicos de la literatura. Fue directo a por Homero. Argumentó que textos como la Ilíada, que eran el pilar intocable de la educación de la élite europea, en realidad lo que hacían era glorificar la violencia militar, la venganza desproporcionada y la destrucción mutua. Claro, idealizaban la guerra. Exacto. Para Franklin, una verdadera educación debía fomentar la benevolencia práctica, la paz y la utilidad comunitaria, no estar ensalzando el heroísmo sanguinario del pasado antiguo. Y fíjate, esa misma brillantez intelectual que deslumbró a Barnett en Nueva York fue la que llamó la atención de otra gran figura de poder al llegar a Pensilvania, el gobernador Sir William Keith. Y este Keith le promete el oro y el moro. Vaya si se lo promete. Le asegura que si viaja a Londres le dará cartas de crédito y estupendas recomendaciones para comprar el mejor equipo de imprenta. Básicamente, le promete establecerlo como el impresor oficial y principal de toda la colonia. Franklin, asumiendo lógicamente que la palabra de un gobernador es ley, se embarca lleno de ilusiones a Inglaterra. Pero la caída al llegar a Londres es monumental. Es un golpe de realidad brutal para él. Cuando el barco atraca en Londres, Franklin va a abrir la saca del correo buscando sus famosas y prometidas cartas de crédito y recomendación. Y descubre que no hay nada. Absolutamente nada. Ni una sola carta a su nombre. Nada. El gobernador Keith resulta que era un charlatán sistemático, un hombre de esos que prometía grandes favores a todo el mundo, solo para sentirse importante y ser adulado, pero que en realidad no tenía crédito ni prestigio ni para su propio bolsillo. Dejó a un adolescente abandonado a miles de kilómetros de su hogar, sin red de seguridad y sin dinero. Es una traición imperdonable. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo reacciona ante esto? Porque muchos, a esa edad y en esa situación, se habrían hundido en la desesperación o habrían suplicado que alguien les pagara el pasaje de vuelta.
Aquí es precisamente donde brilla el verdadero carácter de Franklin. No pierde ni una sola hora lamentándose, llorando o maldiciendo la existencia del gobernador. Aplica un estoicismo pragmático total. Asume la nueva realidad al instante e inmediatamente sale a recorrer a pie las mejores imprentas de Londres hasta que consigue un trabajo. Pasa a la acción. Convierte la crisis en una oportunidad única para aprender de primera mano las técnicas de impresión más avanzadas del mundo en ese momento. Y fíjate, esta reacción tan constructiva contrasta de una manera casi dolorosa con la trayectoria de su gran amigo Collins. Collins ilustra a la perfección el lado opuesto de la moneda. Buf, la historia de Collins es la crónica de un desastre anunciado. Collins era aquel amigo intelectual con el que debatía sobre Newton y la educación femenina, ¿cierto? Pero su camino se tuerce de manera radical. Collins tenía la misma brillantez natural que Franklin, eso es innegable, pero no tenía ninguna de sus disciplinas. Desarrolló un grave problema con la bebida y adoptó una actitud constante de derecho adquirido, como si el mundo le debiera algo por ser listo. ¿Una combinación letal? Antes de que Franklin partiera hacia Londres, ambos habían coincidido en Nueva York. Franklin llevaba consigo un dinero bastante importante que había cobrado en nombre de un amigo suyo, un tal Vernon. Collins empezó a pedirle prestado ese dinero de Vernon, prometiendo devolvérselo rápido. Pero en lugar de eso, lo despilfarró todo en las mesas de juego y en alcohol. Y en lugar de mostrar remordimiento o disculparse, encima se volvió abusivo. Así es, cuando Franklin finalmente se plantó viendo lo que pasaba y se negó rotundamente a darle más dinero, Collins lo insultó. Se portó con una arrogancia insoportable y terminó marchándose a Jamaica para trabajar como tutor. Wims señala en el texto que Collins tuvo un final oscuro y muy miserable allí en la isla. Qué pena acabar así. Y Franklin, por su parte, tuvo que quedarse asumiendo la inmensa deuda de un dinero que ni siquiera era suyo. Y lidiar durante mucho tiempo con la culpa de haber roto, aunque fuera indirectamente, la confianza de Vernon. Fue un curso intensivo y carísimo sobre cómo las malas influencias pueden arrastrarte al fondo si no sabes poner límites claros. Desde luego. Es una lección histórica sobre cómo el talento, si no va acompañado de carácter, al final no sirve de nada. Y ese carácter indomable lo vemos en plena acción durante su estancia en Londres. Allí consigue trabajo en la prestigiosa imprenta de Palmer. Y en ese lugar, Franklin choca frontalmente con la cultura laboral inglesa. Específicamente choca con su enorme afición a la cerveza. El contraste en la imprenta es casi cómico de leer. Franklin observaba perplejo cómo los impresores ingleses consumían hasta 6 pintas de cerveza fuerte al día, y durante su jornada laboral. 6 pintas, que se dice pronto. Gastaban una porción enorme de sus salarios solo en alcohol, y lo hacían porque estaban convencidos de un mito. Creían ciegamente que la cerveza, al ser tan espesa, les daba la fuerza física necesaria para soportar el duro trabajo manual de la imprenta. Y ahí es cuando el americano acuático, que es como le apodaron medio en broma, decidió desmontar ese mito con hechos irrefutables. Exacto. Demostró empíricamente que la verdadera nutrición aplasta siempre a las calorías vacías. Alimentándose únicamente de sus gachas de avena, su pan y bebiendo solo agua clara, Franklin era capaz de cargar un pesado molde de letras de plomo en cada mano. Y no solo eso, subía corriendo las escaleras de la imprenta. Menuda imagen. Mientras tanto, sus corpulentos compañeros ingleses, los que bebían tanta cerveza para estar fuertes, necesitaban usar ambas manos para cargar un solo molde, y encima llegaban al piso superior completamente sin aliento. Franklin les demostró físicamente en sus propias caras que beber agua y mantener la claridad mental era una ventaja competitiva insuperable. Los dejó sin argumentos. Entonces, ¿qué significa todo esto para entender verdaderamente esta figura histórica? Porque el texto también se adentra en cómo evolucionaron sus convicciones más profundas a raíz de todas estas experiencias. Se menciona una correspondencia filosófica por carta con su padre sobre el tema de la religión. Y es muy interesante cómo el libro aborda sus creencias de forma imparcial. Porque para Franklin, desde un punto de vista estrictamente pragmático, la religión formal de su época tenía un problema muy grave de enfoque. Sí, esto plantea una pregunta importante sobre cómo aplicaba su mente analítica a las grandes cuestiones de la vida. Él utilizaba en sus cartas la metáfora de la hoja de parra.
Ajá, la hoja de parra del Génesis. Eso es. Criticaba duramente cómo muchas personas de su entorno utilizaban la fe institucional, la simple asistencia a los ritos de los domingos o la participación visible en los sacramentos como una especie de camuflaje moral. Usaban la religión oficial como una hoja de parra para cubrir su absoluta falta de ética real en la vida cotidiana, de lunes a sábado. O sea, aparentar ser bueno en la iglesia, pero ser un canalla en los negocios. Exactamente. Para Franklin, sumergirse en interminables disputas sobre oscuros dogmas teológicos era simplemente buscar el camino fácil. Era una forma de distraerse de lo que de verdad importaba. Esto es fundamental en su filosofía. Si lo pensamos bien, ¿cuál era para él el propósito último del conocimiento y las creencias? Para Franklin, si una creencia profunda no se traduce en una acción concreta que mejore a la sociedad, es totalmente inútil. Su visión era que la religión genuina consistía en imitar la benevolencia de la deidad a través de hechos palpables, haciendo cosas como construir bibliotecas públicas, fundando hospitales para los más pobres, inventando cosas para pavimentar e iluminar las calles y, en resumen, siendo útil a los demás. Transformó la teología abstracta en una ética de trabajo incansable y de filantropía práctica. Una filosofía basada en pura acción, nada de quedarse en las palabras. Y creo sinceramente que esto encapsula a la perfección todo lo que hemos extraído hoy de esta inmersión profunda. Hemos acompañado a un joven oprimido, primero trabajando a disgusto en el negocio de su padre, y luego sufriendo la tiranía de su propio hermano. Vimos a un adolescente que huyó de su casa hacia lo completamente desconocido, que fue manipulado y abandonado a su suerte por figuras de gran poder como el gobernador Keith, y que fue utilizado y traicionado económicamente por su amigo íntimo Collins. Tuvo 1.000.000 de excusas válidas para rendirse o para convertirse en un cínico resentido. Totalmente. Pero Franklin jamás tomó ese camino oscuro. En su lugar, usó su insaciable curiosidad, perfeccionó el método socrático para comunicarse, se apoyó en el trabajo duro y hasta en algo tan simple como el agua clara, para superar a todos los que le rodeaban y forjar su propio destino. Convirtió la adversidad constante en su laboratorio personal de mejora continua. Cada obstáculo, cada traición y cada carencia fue material de estudio directo para él. No permitió que esas malas experiencias lo endurecieran de forma destructiva o lo llenaran de rencor, sino que las usó como una piedra de afilar para desarrollar su inmensa empatía y su pragmatismo. Y para ir cerrando este análisis a fondo, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Algo para darle vueltas después de terminar de escucharnos, que surge de toda esta historia pero que nos lleva un poco más allá. Imaginemos por un momento que Benjamin Franklin hubiera tenido un camino fácil y acomodado, si nunca hubiera sido víctima de las falsas promesas del gobernador Keith cuando era más vulnerable, si no hubiera sufrido el fuerte impacto de la desilusión y la traición de un amigo tan cercano como Collins. ¿Habría desarrollado alguna vez esa independencia absoluta y esa coraza emocional tan inquebrantable? Quizás fue precisamente ese entrenamiento brutal en sus años de formación lo que le permitió décadas después plantarse firme en Europa, mirar a los ojos a los monarcas de la época y enfrentarse prácticamente él solo a toda la maquinaria política y militar del Imperio Británico para defender la independencia de una nueva nación. Todo esto nos invita a reflexionar si esos grandes engaños, esas desilusiones profundas o los tropiezos que sentimos que nos hunden en nuestro día a día, podrían ser en realidad el simulacro exacto que necesitamos superar para sobrevivir a nuestro mayor triunfo futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje.